Queridos amigos, continuamos nuestro recorrido por lo que yo llamo el ocaso de la sangre, aunque no es tan ocaso porque vamos más bien en el atardecer. En el atardecer porque la ciudadanía no va a seguir tolerando más el derramamiento impune de sangre. Allá en el Estado de México, por ejemplo, comenzaron las matanzas que han puesto en alerta al mundo entero, de militares contra la población civil. En Tlatlaya concretamente y en la ranchería San Pedro Limón. Allí se mató a 22 civiles y se dijo que eran una banda de secuestradores. El tiempo desmintió esta versión. En cualquier país civilizado ya estaría en la cárcel el mando castrense, es decir, el general Salvador Cienfuegos Cepeda y todos aquellos que intervinieron en los actos, incluyendo aquellos que desviaron, mutilaron o manipularon la información. En México las cosas siguen igual. Pero en ese Estado de México, gobernado por Erubiel Ávila, la tierra también de Enrique Peña Nieto, se han seguido dando de manera consuetudinaria asesinatos contra mujeres, los llamados feminicidios, asesinatos en serie. Se han descubierto fosas clandestinas también. Hay un malestar creciente en algunos municipios. Las elecciones no se dieron limpiamente. Esto obviamente ha generado rencor y malestar que será muy difícil apagar al corto plazo. De ahí podemos pasar a otras entidades del país como, por ejemplo, Hidalgo, en donde lo que permea ahí es el cacicazgo. Los cacicazgos de los Rojo, los cacicazgos de los Lugo, bajo el manto protector del priista Francisco Olvera Ruiz, que parece haberse olvidado de gobernar para acumular riqueza, en una entidad en donde también ya en zonas muy específicas comienza a crecer la protesta, una protesta que es hija de la pobreza y es hija de la marginación. No se han dado brotes terribles de violencia, pero se están generando. He estado ya varias veces en Hidalgo y se percibe ya un clima de malestar que no es difícil dejar desapercibido. Tenemos entonces otro núcleo bastante complejo, muy cerca de la Ciudad de México, a punto de reventar. Y podemos ir a Morelos, por ejemplo, en donde el gobernador Graco Ramírez Abreu ha sido verdaderamente un fracaso. Perredista, se suponía que por lo menos iba a tratar de enmendar todas las barbaridades de sus predecesores panistas y priistas, porque desde la época de Jorge Carrillo Lea sabíamos bien que se había instalado en ese estado una suerte de laboratorio del secuestro. Y ahora resulta que Cuernavaca y los municipios circunvecinos están asolados verdaderamente por el narcotráfico, por la furia, por el horror, y hasta se festina la victoria electoral de Cuauhtémoc Blanco, un futbolista, en Cuernavaca, un futbolista sin cultura, sin mayor conocimiento, sin origen en Cuernavaca, para tratar de contrarrestar esa imposición permanente de un gobernador que debió haber sido democrático y que se ha convertido en uno de los más autoritarios del país. Y mientras eso ocurre, toda la ciudad, Cuernavaca y todo el estado de Morelos se llenan de sangre. En Morelos. No olvidemos que allí también se dio el asesinato o, digamos, la ejecución del famoso Arturo Beltrán Leiva, que, por cierto, fue causado por la Marina, en una entidad que no tiene costas. Y esto viene a bien porque en Michoacán, recientemente el gobernador electo, Silvano Aureoles, del PRD, inteligente, porque logró capitalizar los votos que perdió el PRI como consecuencia de las alianzas del PRI con el narcotráfico, evidenciadas por la protección que se ha brindado al hijo de Fausto Vallejo, que ha entrado 2 veces a prisión, ambos priistas y ambos relacionados de manera irremisible
con los caballeros templarios, se ha dado a conocer que Silvano Aureoles se reunió con el gobernador sustituto de Guerrero, el señor Salvador Jara, y con dos almirantes, que tienen que reunirse el gobernador del estado de Michoacán con almirantes que, en efecto, tienen muy poco que hacer en Michoacán y que debieran estar más bien en zonas de costa, en donde ahí sí tienen jurisdicción. ¿Y dónde está el ejército? ¿Dónde están los mandos castrenses? ¿Por dónde se van a mover? Porque fuera, en el caso de Michoacán, del puerto Lázaro Cárdenas, en donde, por cierto, se conoce perfectamente bien la historia de que por ahí desembarca la mayor parte de la cocaína que es llevada al norte del país y que tiene ahora vía libre gracias al puente Albatros que les obsequió el gobierno de Calderón sobre el río Balsas, y que con eso aligeran mucho más el transporte de la droga hacia los Estados Unidos, porque los viajeros normales ya no se atreven a pasar por esa zona, claro está. Salvo este punto neurálgico, la Marina entonces está adjudicándose funciones que no vienen al caso, quizá porque ya está infiltrada por los marines norteamericanos. Y esto es lo que quieren obviar, esto es lo que no quieren decir. Sí, tienen jurisdicción en Lázaro Cárdenas, está bien, pero llegan a Morelia creyendo que todo el estado les pertenece. ¿Y los mandos militares? Vuelvo a repetir, ¿dónde están? No figuran ahí. No tienen nada que ver con la seguridad del resto del estado de Michoacán. Esto es preocupante. Y así seguimos, y podemos seguir hablando de otros estados como Nayarit, en donde usualmente no pasa nada, y ahora se ha convertido también en una zona de intenso ir y venir de los narcotráficos, porque no hay gobierno que les impida, debido a la gran tolerancia y a la debilidad de sus gobernantes locales. En Nayarit se han incendiado muchas veces las comunidades indígenas. Los huicholes, por ejemplo, tan artistas, tan maravillosamente elogiados por la prensa mundial, por sus obras de arte de hilo tejido, no han sido redimidos ni han sido debidamente encausados, a pesar de la grandeza de su propia iniciativa, de su propia artesanía. Ahí en Nayarit priva igualmente el desorden y priva un enfrentamiento entre partidos políticos que rebasa la civilidad. No es sencillo entender las razones por las que un estado como este tenga que estar sufriendo lo que está sufriendo Nayarit. Y además, ¿por qué? Porque el gobernador Roberto Sandoval Castañeda no tiene una capacidad para convocar a una tranquilidad y a una situación de desarrollo a sus gobernantes. Ha sido un gobernador francamente mediocre, y un gobernador mediocre que ha sido tolerado por aquellas bandas de narcotráfico que circulan por allí. Bueno, después seguiremos con los demás estados de la República, porque cada uno nos representa un dolor. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Cero cobardía.